Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Estudio en Escarlata, primera parte. Reimpreso de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina, que perteneció al cuerpo de médicos del ejército. Capítulo primero. El señor Sherlock Holmes. El año 1878 me gradué de doctor en medicina por la Universidad de Londres y a continuación pasé a Netley con objeto de cumplir el curso que es obligatorio para ser médico cirujano en el ejército. Una vez realizados estos estudios, fui a su debido tiempo agregado, en calidad de médico cirujano, ayudante al 5º de fusileros de Northumberland. Este regimiento se hallaba en aquel entonces de guarnición en la India, y antes que yo pudiera incorporarme al mismo, estalló la Segunda Guerra del Afganistán. Al desembarcar en Bombay, me enteré de que mi unidad había cruzado los desfiladeros de la frontera y se había adentrado profundamente en el país enemigo. Yo, sin embargo, junto con otros muchos oficiales que se encontraban en situación idéntica a la mía, seguí el viaje, logrando llegar sin percances a Kandahar, donde encontré a mi regimiento y donde me incorporé en el acto a mi nuevo servicio. Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí solo me acarreó desgracias e infortunios. Fui separado de mi brigada para agregarme a las tropas de Berkshire, con las que me hallaba sirviendo cuando la batalla desdichada de Maiwand. Fui herido allí por una bala explosiva que me destrozó el hueso, rozando la arteria del subclavio. Habría caído en manos de los gashis asesinos de no haber sido por el valor y la lealtad de Murray, mi ordenanza que me atravesó lo mismo que un bulto encima de un caballo de los de la impedimenta y consiguió llevarme sin otro percance hasta las líneas británicas. Agotado por el dolor y debilitado a consecuencia de las muchas fatigas soportadas, me trasladaron en un gran convoy de heridos al hospital de base. Establecido en Peshawar, me restablecí en ese lugar hasta el punto de que podía pasear por las salas e incluso salir a tomar un poco el sol en la terraza. Cuando caí enfermo de ese flagelo de nuestras posesiones de la India, el tifus, durante meses se temió por mi vida, y cuando por fin reaccioné y entré en la convalecencia, había quedado en tal estado de debilidad y de extenuación que el consejo médico dictaminó que debía de ser enviado a Inglaterra sin perder un solo día. En consecuencia, fui embarcado en el transporte militar Orontes, y un mes después tomaba tierra en el muelle de Portsmouth, convertido en una irremediable ruina física, pero disponiendo de un permiso otorgado por un gobierno paternal para que me esforzase por reponerme durante el periodo de 9 meses que se me otorgaba. Yo no tenía en Inglaterra parientes ni allegados. Estaba, pues, tan libre como el aire, o tan libre como un hombre puede serlo, con un ingreso diario de 11 chelines y 6 peniques. Como es natural, en una situación como esa, gravité hacia Londres, gran sumidero al que se ven arrastrados de manera irresistible todos cuantos atraviesan una época de descanso y ociosidad. Me alojé durante algún tiempo en un buen hotel del Strand, llevando una vida incómoda y falta de finalidad, y gastando mi dinero con mucha mayor esplendidez de lo que hubiera debido. La situación de mis finanzas se hizo tan alarmante que no tardé en comprender que, si no quería verme en la necesidad de tener que abandonar la gran ciudad y de llevar una vida rústica en el campo, no era preciso alterar por completo mi género de vida. Opté por este último y empecé por tomar la resolución de abandonar el hotel e instalarme en habitación de menores pretensiones y más barata. Me hallaba, el día mismo en que llegué a semejante conclusión, en pie en el bar Criterion, cuando me dieron unos golpecitos en el hombro. Me volví, encontrándome con que se trataba del joven Stamford, que había trabajado a mis órdenes en el Barts como practicante. Para un hombre que lleva una vida solitaria, resulta por demás grato ver una cara amiga entre la inmensa y extraña multitud de Londres. En aquel entonces, Stamford no fue precisamente un gran amigo mío, pero en esta ocasión lo acogí con entusiasmo, y él, por su parte, pareció encantado de verme. Llevado de mi júbilo exuberante, le invité a que almorzase conmigo en el Holborn, y hacia allí nos fuimos en un coche de alquiler de los de un caballo. ¿Y qué ha sido de la vida de usted, Watson?, me preguntó sin disimular su sorpresa mientras el coche avanzaba traqueteado por las concurridas calles de Londres. Está delgado como un listón y moreno como un nuez. Le relaté a grandes rasgos mis aventuras. Apenas había acabado de contárselas cuando llegamos a nuestro destino. Pobre hombre, me dijo con acento de conmiseración, después de oírme contar mis desdichas. ¿Y qué hace ahora? Estoy buscando habitación, le contesté. Trato de resolver el problema de la posibilidad de encontrar habitaciones confortables a un precio puesto en razón. Es curioso, quiso notar mi acompañante. ¿Es usted el segundo hombre que hoy me habla en esos términos? ¿Quién fue el primero?, le pregunté. Un señor que trabaja en el laboratorio de química del hospital. Esta mañana se me lamentaba de no dar con nadie que quisiese tomar a medias con él un lindo departamento que había encontrado y que resulta demasiado gravoso para su bolsillo. Por Júpiter, exclamé, si de veras busca a alguien con quien compartir las habitaciones y el gasto, yo soy el hombre que le conviene. Preferiría tener un compañero a vivir solo. El joven Stamford me miró de un modo bastante raro, por encima de un vaso de vino y dijo, ¿no conoce usted a una Sherlock Holmes? Quizá no le interese tenerle constantemente de compañero. ¿Por qué hay algo en contra suya? Yo no he dicho que haya algo en contra suya.
Es hombre, digámoslo así, de ideas raras. Le entusiasman determinadas ramas de la ciencia, por lo que yo sé, es persona bastante aceptable. ¿Estudia quizá medicina? Le pregunté. No. Yo no creo que se proponga seguir esa carrera. En mi opinión, domina la anatomía y es un químico de primera clase. Sin embargo, nunca asistió de manera sistemática, que yo sepa, a clases de medicina. Es muy voluble y excéntrico en sus estudios, pero ha hecho un gran acopio de conocimientos poco corrientes que asombrarían a sus profesores. ¿Me ha preguntado usted alguna vez cuáles son sus propósitos? Pregunté yo. Nunca. No es un hombre que se deje llevar fácilmente a confidencias, aunque suele ser bastante comunicativo cuando está en vena. Me gustaría conocerlo, le dije. De tener que vivir con alguien, prefiero que sea con un hombre estudioso y de costumbres tranquilas. No me siento bastante fuerte todavía para soportar mucho ruido o el barullo. Los que tuve que aguantar en Afganistán me bastan para todo lo que me resta de vida normal. ¿Hay modo que yo conozca a ese amigo suyo? Le fijo que está ahora mismo en el laboratorio, contestó mi compañero. Hay ocasiones en que no aparece por allí durante semanas y otras en que no se mueve del laboratorio desde la mañana hasta la noche. Podemos acercarnos los dos en coche después del almuerzo si usted lo desea. Claro que sí, le contesté, y la conversación se desvió por otros derroteros. Mientras nos dirigíamos al hospital, después de abandonar el Holborn, me fue dando Stanford unos pocos detalles más acerca del caballero al que yo tenía el propósito de tomar por compañero de habitaciones. No debe echarme a mí la culpa si no se lleva bien con él, me dijo. Lo que yo sé de él lo sé por haberlo tratado alguna vez que otra en el laboratorio. Usted es quien ha propuesto el asunto y no debe hacerme a mí responsable. Si no nos llevamos bien, será fácil separarnos, comenté. Me está pareciendo, Stanford, que tiene usted alguna razón para querer lavarse las manos en este asunto, agregué, clavando la mirada en mi compañero. ¿Acaso es hombre terriblemente destemplado o qué? No se ande con rodeos. No resulta fácil expresar lo inexpresable, me contestó riéndose. Para mi gusto, Hall es un poco excesivamente científico, casi toca en la insensibilidad. Yo llego incluso a representármelo dando a un amigo suyo un pellizco de alcaloide vegetal más moderno, eso no por malcreencia, compréndame, sino por puro espíritu de investigador que desea formarse una idea exacta de los efectos de la droga. Para ser justo, creo que él mismo la tomaría con idéntica naturalidad, por lo que se ve, pasión es lo concreto y exacto en materia de conocimiento. Y tiene muchísima razón. Sí, pero esa condición se puede llevar al exceso. Toma desde luego una forma bastante chocante si llega hasta golpear con un palo a los cadáveres en los cuartos de disección. ¿A pelearle a los cadáveres? Sí, para comprobar qué clase de magullamiento se puede producir después de la muerte del sujeto. Se lo he visto hacer con mis propios ojos. ¿Y dice usted que no estudia medicina? No vaya usted a saber qué finalidad busca con sus estudios, pero hemos llegado ya, y es usted mismo quien debe formar sus impresiones acerca de esa persona. Mientras hablaba, nos metimos por un camino estrecho y cruzábamos una pequeña puerta lateral por la que se entraba en una de las alas del gran hospital. Todo aquello me resultaba familiar y no necesité que me guiasen cuando subimos por la adusta escalera de piedra y cuando avanzamos por el largo pasillo que ofrecía un panorama de muro encalvergado y puertas color castaño. Hacia el extremo del pasillo arrancaba de este un corredor, abovedado y de poca altura, por el que se llegaba al laboratorio de química. Consistía este en una sala muy alta, llena por todas partes de botellas alineadas en las paredes y desperdigadas por el suelo. Aquí y allá, anchas mesas de poca altura, erizadas de rotas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas de Bunsen, de llamas azules onduladas. Un solo estudiante había en la habitación y estaba embebido en su trabajo, inclinado sobre una mesa apartada. Al ruido de nuestros pasos se volvió a mirar y saltó en pie con una exclamación de placer. ¡Orden con ello!, gritó a mi acompañante y vino corriendo hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano. Descubrió un reactivo que es precipitado por la hemoglobina y nada más que por la hemoglobina. Los rasgos de su cara no habrían irradiado deleite más grande si hubiese descubierto una mina de oro. El doctor Watson, el señor Sherlock Holmes, dijo Stanford, haciendo las presentaciones. ¿Cómo está usted?, dijo cordialmente, estrechando mi mano con una fuerza que yo habría estado lejos, muy lejos de suponerle. Por lo que veo, ha estado usted en Afganistán. ¿Cómo diablos sabe usted eso?, pregunté asombrado. No se preocupe, dijo él, riendo por lo bajo. De lo que ahora se trata es de la hemoglobina. Usted comprende, sin duda, todo el sentido de este hallazgo mío, ¿verdad? No hay duda que químicamente es una cosa interesante, contesté. Ahora que prácticamente, pero hombre, el descubrimiento de mayores consecuencias prácticas, hecho en muchos años en la medicina legal. Fíjese, nos proporciona una prueba infalible para descubrir las manchas de sangre. Venga usted a verlo. Era tal su interés que me agarró de la manga de mi americana y me llevó hasta la mesa que había estado trabajando. Procuremos un poco de sangre reciente, dijo clavándose en el dedo una larga aguja y vertiéndolo dentro de una probeta de laboratorio, la gota de sangre que extrajo del pinchazo. Y ahora voy a mezclar esta pequeña cantidad de sangre a 1 litro de agua. Fíjese en que la mezcla resultante presenta la aparición del agua pura.
La proporción en que está la sangre no excederá de 1 a 1.000.000, pues con todo y con ello estoy seguro de que podremos obtener la reacción característica. Mientras hablaba, echó en la vasija unos pocos cristales blancos, agregando luego unas gotas de un líquido transparente. La mezcla tomó inmediatamente un color caoba apagado y apareció en el fondo de la vasija de cristal un precipitado de polvo parduzco. ¡Ajá!, exclamó, palmoteando y tan encantado como un niño con un juguete nuevo. ¿Qué me dice usted a eso? Parece una demostración muy sutil, le dije. Magnífica, magnífica. La tradicional prueba de Guayaco resulta muy tosca e insegura, y lo mismo ocurre con la búsqueda microscópica de corpúsculos de la sangre. Esta última demostración es inocua. Si las manchas datan de algunas horas, pues bien, esta niña actúa, según parece, con igual eficacia si la sangre es vieja o si la sangre es reciente. De haber estado ya inventada esta demostración, centenares de personas que hoy se pasean por las calles habrían pagado hace tiempo la pena debida a sus crímenes. Oh, sí, murmuré yo. Las causas criminales giran constantemente sobre este punto único. Meses después de haber cometido un crimen, recaen los sospechosos sobre un individuo determinado. Se revisan sus trajes y sus prendas interiores y se descubren en unos y otras algunas manchas parduzcas. ¿Son manchas de sangre, de barro, de roña, de fruta o de qué? He ahí la pregunta que ha dejado sumido en el desconcierto a más de un técnico. ¿Por qué? Pues porque no se dispone de una segura prueba de demostración. De hoy en adelante disponemos ya de la prueba de Sherlock Holmes y no habrá ninguna dificultad. Le rebrillaban los ojos al hablar, puso la palma de la mano sobre su corazón y se inclinó igual que si correspondiera a los aplausos de una multitud surgida al conjuro de su imaginación. Merece usted que se le felicite, fue la observación que yo hice, muy sorprendido ante aquel entusiasmo suyo. El pasado año se vio en Frankfurt el caso de von Pitzhoff. De haber existido esta prueba, le habrían ahorcado con toda seguridad. Hemos tenido también el de Manson, de Bradford, y el tan famoso Müller, y Le Fouet de Montpellier, y el de Samson de Nueva Orleans. Podría citar una veintena de casos en los que hubiera sido decisiva. Parece usted un calendario viviente del crimen, dijo Stanford riéndose. Podría iniciar una publicación siguiendo esa línea general y titular Noticiario Policiaco de Antaño. ¿Y qué? Quizá resulte una lectura muy interesante, hizo notar Sherlock Holmes, pegando un pedacito de parche sobre el pinchazo de su dedo. Luego prosiguió, volviéndose sonriente hacia mí. Es preciso que yo tenga cuidado porque manipulo venenos con mucha frecuencia. Alargó la mano y al mismo tiempo noté que la manga la tenía moteada de otros parchecitos parecidos y descolorida por efecto de ácidos fuertes. Hemos venido a tratar un negocio, dijo Stanford, sentándose en un elevado taburete de 3 patas y empujando otro hacia mí con el pie. Este amigo mío andaba buscando dónde meterse y como usted se quejaba de no encontrar quien quisiera alquilar habitaciones a medias con usted, se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era ponerlos en contacto a los dos. A Sherlock Holmes pareció complacerle la idea de compartir sus habitaciones conmigo y advirtió: tengo echado el ojo a un juego de habitaciones en Baker Street que no vendría ni pintado. No le molesta el humo de tabaco fuerte, ¿verdad? Yo mismo no fumo de otro que del barco, le contesté. Ok, hasta ahí vamos bastante bien. Por lo general yo suelo tener a mano sustancias químicas y de cuando en cuando realizo experimentos. ¿Le sirvió eso de molestia? De ninguna manera. Veamos qué otras desventajas tengo. Hay veces que me entra la morriña y me paso días y días sin despegar los labios. Cuando eso me ocurre no debe usted tomarme por un individuo huraño. Déjeme a solas conmigo mismo, que se me pasa pronto. ¿Y ahora? ¿Tiene usted algo de qué acusarme? Cuando 2 personas van a empezar a vivir juntas es conveniente que sepan mutuamente lo peor de cada una de ellas. Me hizo reír semejante interrogatorio y dije: tengo un perro cachorro, me molestan los estereotipos porque mi sistema nervioso está quebrantado. Me levanto de la cama a las horas más absurdas e irregulares y soy de los más perezosos que pueda ser. Cuando gozo de buena salud, mi surtido de defectos es distinto, pero los que acabo de indicar son los principales que tengo en la actualidad. ¿Incluye usted el tocar el violín en la categoría estrepitosa?, preguntó Sherlock Holmes ansiosamente. Depende del violinista, respondí. El violín tocado por buenas manos es placer de dioses, pero cuando se toma mal, no hay inconvenientes, entonces, exclamó él con risa alegre. Creo que podemos dar por cerrado el trato, es decir, si te agradan las habitaciones. ¿Cuándo podemos visitarlas? Venga a buscarme aquí mismo mañana al mediodía, iremos juntos y lo dejaremos todo arreglado, me respondió. De acuerdo, a las 2 en punto, le contesté, dándole un apretón de manos. Le dejamos trabajando en sus productos químicos y nos fuimos paseando juntos hacia mi hotel. A propósito, pregunté de pronto, deteniéndome y volviendo a mirar a Stanford. ¿Cómo diablos supo que yo había venido del Afganistán? Mi acompañante se sonrió con enigmática sonrisa y dijo: ahí tiene usted precisamente el detalle singular suyo. Son muchísimas las personas que se han preguntado cómo se las arregla para descubrir las cosas. Vaya, entonces trata de un misterio, ¿verdad? Exclamé afrontándome las manos. Esto resulta muy intrigante. Le quedo muy agradecido por habernos puesto en relación. Ya sabe usted aquello de que el verdadero tema de estudio para la humanidad es el hombre. Dedíquese entonces a estudiar a ese, dijo Stanford al despedirse de mí, aunque le va a resultar un problema peliagudo, puesto que él averigua más acerca de usted que usted acerca de él. Adiós, adiós, le contesté.
y seguí caminando sin prisa hacia mi hotel, muy interesado en el hombre al que acababa de conocer. Capítulo 2. La ciencia de la deducción. Según habíamos acordado, nos vimos al día siguiente e inspeccionamos las habitaciones del número 221B de la calle Baker, a las que nos habíamos referido en nuestra entrevista. Consistían en 2 cómodos dormitorios y en un único cuarto de estar amplio y ventilado, amueblado de manera agradable y que recibía luz de 2 espaciosas ventanas. Tan apetecible resultaba desde todo punto de vista el dichoso apartamento y tan moderado su precio, una vez dividido entre los dos, claro está, que cerramos el trato en el acto mismo y quedó por nuestro desde aquel entonces. Al atardecer de aquel mismo día, trasladé todas mis cosas desde el hotel y a la mañana siguiente se me presentó allí Sherlock Holmes, con varios cajones y maletas. Pasamos 1 o 2 días muy atareados en desempaquetar los objetos de nuestra propiedad y en colocarlos de la mejor manera posible. Hecho esto, fuimos poco a poco asentándonos y amoldándonos a nuestro medio. Desde luego, no era difícil convivir con Holmes, resultó hombre de maneras apacibles y de costumbres regulares. Era raro el que permaneciese sin acostarse después de las 10 de la noche, y para cuando yo me levantaba por la mañana, él se había desayunado ya y marchado a la calle indefectiblemente. En ocasiones se pasaba el día en el laboratorio de química, otras veces en las salas de disección, y de cuando en cuando en largas caminatas que lo llevaban, por lo visto, a los barrios más bajos de la ciudad. Cuando le acometían los accesos de trabajo, no había nada capaz de sobrepasarle en energía, pero de tiempo en tiempo se apoderaba de él una reacción y se pasaba los días enteros tumbado en el sofá del cuarto de estar, sin apenas pronunciar una palabra o mover un músculo desde la mañana hasta la noche. Durante tales momentos advertía yo en sus ojos una mirada tan perdida e inexpresiva que, si la templanza y la decencia de toda su vida no me lo hubiese vedado, quizá yo habría sospechado que mi compañero era un consumidor habitual de algún estupefaciente. Mi interés por él y mi curiosidad por conocer cuáles eran las finalidades de su vida fueron haciéndose mayores y más profundos a medida que me transcurrían las semanas. Hasta su persona misma y su apariencia externa eran como para llamar la atención del menos dado a la observación. Su estatura sobrepasaba los 6 pies y era tan extraordinariamente enjuto que producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante, fuera de los intervalos de sopor que antes me había referido, y su nariz fina y aguileña daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución. También su barbilla delataba al hombre de voluntad, por lo prominente y cuadrada. Aunque sus manos tenían siempre borrones de tinta y manchadas de productos químicos, estaban dotadas de una delicadeza, de un tacto extraordinario, según pude observar con frecuencia, viéndole manipular sus frágiles instrumentos de física. Quizá el lector me califique de entremetido, impenitente, si le confieso hasta qué punto estimuló aquel hombre mi curiosidad y las muchas veces que intenté quebrar la reticencia, de que daba pruebas en todo cuanto a él mismo se refería. Sin embargo, tenga presente, antes de sentenciar, cuán ahorra de finalidad estaba mi vida y cuán pocas cosas atraían mi atención. El estado de mi salud me vedaba el aventurarme a salir a la calle, a menos que el tiempo fuese excepcionalmente benigno y carecía de amigos que viniesen a visitarme y romper la monotonía de mi existencia diaria. En tales circunstancias yo saludé con avidez el pequeño arcano que envolvió a mi compañero e invertí gran parte de mi tiempo en tratar de desvelarlo. No era medicina lo que estudiaba. Sobre ese extremo, y contestando a una pregunta, él mismo había confirmado la opinión de Stanford. Tampoco parecía haber seguido en sus lecturas ninguna norma que pudiera calificarlo para graduarse en una ciencia determinada o para entrar por uno de los pórticos que dan acceso al mundo de la sabiduría. Pero con todo eso, era extraordinario su afán por ciertas materias de estudio, y sus conocimientos, dentro de límites excéntricos, eran tan notablemente amplios y detallados que las observaciones que él hacía me asombraban bastante. Con seguridad que nadie trabajaría tan ahincadamente ni se procuraría datos tan exactos a menos de proponerse una finalidad bien concreta. Las personas que leen de una manera inconesa rara vez se distinguen por la exactitud de sus conocimientos. Nadie carga su cerebro con pequeñeces si no tienen alguna razón fundada para hacerlo. Tan notable como lo que sabía era lo que ignoraba. Sus conocimientos de literatura contemporánea, de filosofía y de política parecían casi nulos. En cierta ocasión que yo hice una cita de Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor ingenuidad quién era este y qué había hecho. Sin embargo, mi sorpresa alcanzó el punto culminante al descubrir de manera casual que desconocía la teoría de Copérnico y la composición del sistema solar. Me resultó tan extraordinario el que en nuestro siglo XIX hubiese una persona civilizada que ignorase que la Tierra gira alrededor del Sol, que me costó trabajo darlo por bueno. Parece que se ha asombrado usted, me dijo sonriendo al ver mi expresión de sorpresa. Pues bien, ahora que ya lo sé, haré todo lo posible por olvidarlo. ¿Por olvidarlo? Me explicaré, dijo. Yo creo que originalmente el cerebro de una persona es como un pequeño ático vacío en el que hay que meter el mobiliario que uno prefiera. Las gentes necias amontonan en ese ático toda la madera que encuentran a mano, y así resulta que no queda espacio en él
para los conocimientos que podrían serle útiles. O, en el mejor de los casos, esos conocimientos se encuentran tan revueltos con otro montón de cosas que le resulta difícil dar con ellos. Pues bien, el artesano hábil tiene muchísimo cuidado con lo que mete en el ático del cerebro. Solo admite en él mismo las herramientas que pueden ayudarle a realizar su labor. Pero de estas sí que tiene un gran surtido y lo guarda en el orden más perfecto. Es un error el creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede ensancharse indefinidamente. Créame, llega un momento en que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente, es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles. Pero lo del sistema solar, dije yo con acento de protesta. ¿Y qué diablo supone para mí? Me interrumpió él con impaciencia. Me asegura usted que giramos alrededor del Sol. Aunque girásemos alrededor de la Luna, ello no supondría para mí o para mi labor la más insignificante diferencia. Estaba ya a punto de preguntarle qué clase de labor era la suya, pero algo advertí en sus maneras que me hizo comprender que la pregunta no sería de su agrado. Sin embargo, me puse a meditar acerca de nuestra breve conversación y me esforcé por hacer deducciones yo mismo. Había dicho que él no adquiría conocimientos ajenos al tema que le ocupaba. Por consiguiente, todos los que ya tenía eran de índole útil para él. Fui detallando mentalmente todos aquellos temas en los que me había demostrado ser extraordinariamente bien informado. Llegué incluso a empuñar un lápiz para proceder a ponerlos por escrito. Cuando tuve listo el documento, no pude menos que sonreír. He aquí el resultado. Sherlock Holmes. Área de sus conocimientos. Número 1. Literatura, 0. Filosofía, 0. Astronomía, 0. Política, ligeros. Botánica, desiguales. Al corriente sobre la belladona, opio y venenos en general. Ignora todo lo referente al cultivo práctico. Geología. Conocimientos prácticos, pero limitados. Distingue de un golpe de vista la clase de tierras. Después de sus paseos me ha mostrado las salpicaduras que había en sus pantalones, indicándome por su color y consistencia en qué parte de Londres la había asaltado. Química. Exactos, pero no sistemáticos. Anatomía. Profundos. Literatura sensacionalista. Inmensos. Parece conocer todo detalle, todos los crímenes perpetrados en un siglo. 10. Toca el violín. 11. Experto boxeador y esgrimista de palo y espada. Posee conocimientos prácticos de las leyes de Inglaterra. Llevaba ya inscrito en mi lista todo eso cuando la tiré, desesperado, al fuego, diciéndome a mí mismo: si al coordinar todos esos conocimientos y descubrir una profesión en la que se requieren todos ellos resulta el único modo de dar con la finalidad que este hombre busca, puedo desde ahora renunciar a mi propósito. Veo que he hecho referencia más arriba a su habilidad con el violín. Era esta muy notable, sí, pero muy excéntrica, como todas las suyas. Se veía yo perfectamente que él era capaz de ejecutar piezas de música, piezas difíciles, porque había tocado, a petición mía, algunos de los Lida de Mendelssohn y otras obras de mucha categoría. Sin embargo, era raro que, abandonado a su propia iniciativa, ejecutase verdadera música o tratase de tocar alguna melodía conocida. Recostado durante una velada entera en un sillón, solía cerrar los ojos y pasaba descuidadamente el arco por las cuerdas del violín que mantenía cruzado sobre su rodilla. A veces las cuerdas vibraban sonoras y melancólicas, en ocasiones sonaban fantásticas y agradables. Era evidente que reflejaban los pensamientos de que se hallaba poseído, pero yo no era capaz de afirmar de manera terminante si la música le ayudaba a pensar o si los sonidos que emitía eran nada más que el resultado de un capricho o fantasía. Quizá yo me habría rebelado contra aquellos solo irritantes, de no ser porque era cosa corriente que terminase ejecutando en rápida sucesión toda una serie de mis piezas favoritas a modo de ligera compensación por haber puesto a prueba mi paciencia. En el transcurso de la primera semana, más o menos, no recibíamos visitas y yo empecé a pensar que mi compañero andaba tan falto de amigos como lo estaba yo mismo. Pero luego descubrí que tenía gran número de relaciones y que éstas pertenecían a las más distintas clases de la sociedad. Una de ellas era un hombrecito pálido, de cara de rata y ojos negros, que me fue presentado como el señor Lestrade, el cual vino 3 o 4 veces en una misma semana. Cierta mañana llegó de visita a una joven elegantemente vestida y permaneció allí por espacio de media hora o más. Esa misma tarde hizo acto de presencia un visitante andrajoso, de cabeza entrecana, con aspecto de buhón hebreo. Me pareció muy excitado y su visita fue seguida muy de cerca por la de una mujer anciana de chancletas. En otra ocasión, un caballero anciano de pelo blanco celebró una entrevista con mi compañero, y en otra fue un mozo de equipajes del ferrocarril con su uniforme de pana. Siempre que hacía su aparición alguno de estos personajes estambóticos, Sherlock Holmes me pedía que le dejase disponer del cuarto de estar y yo me retiraba a mi dormitorio. En todas esas ocasiones se disculpaba por causarme aquella molestia, diciéndome: me es indispensable servirle de esta habitación como oficina de negocios. Estas personas son clientes míos. Era otra nueva oportunidad que se me presentaba de hacerle una pregunta terminante, pero también aquí mi delicadeza me impidió forzar las confidencias de otra persona. En esos momentos yo suponía que debía de tener alguna razón poderosa para no aludir a esa cuestión,
pero pronto disipó él mismo esa idea trayendo a colación el tema por propia iniciativa. Fue un día, 4 de marzo, y tengo muy buenas razones para recordarlo, cuando al levantarme, yo más temprano que de costumbre, me encontré con Sherlock Holmes. No había acabado todavía de desayunar. Estaba tan habituado la dueña de la casa a esa costumbre mía de levantarme tarde, que ni había puesto mi cubierto ni había hecho el café. Yo, con la irrazonable petulancia propia del género humano, llamé al timbre y le intimé en pocas palabras el aviso que estaba dispuesto a desayunarme. Luego eché mano a una revista que había en la mesa e intenté hacer tiempo leyéndola, mientras mi compañero masticaba en silencio su tostada. Uno de los artículos tenía el encabezamiento marcado con lápiz y, como es natural, empecé a echarle un vistazo. Su título, algo ambicioso, era El libro de la vida, e intentaba poner en evidencia lo mucho que un hombre observador podía aprender mediante un examen justo y sistemático de todo cuanto le rodeaba. Me produjo la impresión de que aquello era una mezcolanza de cosas agudas y de absurdos. Los razonamientos eran apretados e intensos, pero las deducciones me parecieron traídas por los cabellos y exageradas. El escritor pretendía sondear los más íntimos pensamientos de un hombre aprovechando una expresión momentánea. La contradicción de un músculo, la forma de mirar de un ojo, aseguraba que a un hombre entrenado en la observación y en el análisis no cabía engañarle. Llegaba a conclusiones tan infalibles como otras tantas proposiciones de Euclides. Resultaban esas conclusiones tan sorprendentes para él no iniciado que mientras éste no llegase a conocer los procesos mediante los cuales había llegado a ellas, tenía que considerar al autor como un hidromántico, decía el autor. Quien se guiase por la lógica podría inferir de una gota de agua la posibilidad de la extensión de un océano Atlántico o de un Niágara sin necesidad de haberlos visto u oído hablar de ellos. Toda la vida es, asimismo, una cadena cuya naturaleza conoceremos siempre que nos muestre una sola de sus eslabones. La ciencia de la educación y del análisis, al igual que todas las artes, puede adquirirse únicamente por medio del estudio prolongado y paciente, y la vida no dura lo bastante para que ningún mortal llegue a la suma perfección posible en esta ciencia. Antes de lanzarse a ciertos aspectos morales y mentales de esta materia que representan las mayores dificultades, debe el investigador empezar por dominar problemas más elementales. Empiece siempre que es presentado a otro ser mortal, por aprender a leer de una sola ojeada cuál es el oficio o profesión a que pertenece. Aunque este ejercicio puede parecer pueril, lo cierto es que abusa las facultades de observación y que enseña en qué cosas hay que fijarse y qué es lo que hay que buscar. La profesión de una persona puede revelársenos con claridad, ya por las uñas de los dedos de sus manos, ya por las mangas de su chaqueta, ya por su calzado, ya por las rodilleras de sus pantalones, ya por las callosidades de sus dedos índice y pulgar, ya por su expresión o por los puños de su camisa. Resulta inconcebible que todas esas cosas reunidas no lleguen a mostrarle claro el problema a un observador competente. ¡Qué indecible charlatanismo!, exclamé, dejando la revista encima de la mesa con un golpe seco. En mi vida he leído tanta tontería. ¿De qué se trata?, me preguntó Sherlock Holmes. De este artículo, dije, señalando hacia él mismo con mi cucharilla mientras me sentaba para desayunarme. Me doy cuenta de que usted lo ha leído, puesto que lo ha señalado con una marca. No niego que está escrito con agudeza, sin embargo, me exaspera. Se trata evidentemente de una teoría de alguien que se pasa el rato en su sillón y va desenvolviendo todas estas pequeñas y bonitas paradojas en el retiro de su propio estudio. No es cosa práctica. Me gustaría ver encerrado de pronto al autor en un vagón de tercera clase del ferrocarril subterráneo y que le pidieran que fuese diciendo las profesiones de cada uno de sus compañeros de viaje. Yo apostaría 1000 por 1 en contra suya. Perderé usted su dinero, hizo notar Holmes con tranquilidad. En cuanto al artículo, lo escribí yo mismo. ¿Usted? Sí, soy aficionado tanto a la observación como a la deducción. Las teorías que ahí sustento y que le parecen a usted quiméricas son en realidad extraordinariamente prácticas, tan prácticas que de ellas dependen el pan y el queso que como. ¿Cómo así?, pregunté involuntariamente. Pues porque tengo una profesión propia mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective, consultor, y usted verá si entiende lo que significa. Existen en Londres muchísimos detectives oficiales y gran número de detectives particulares. Siempre que estos señores no dan en el clavo, vienen a mí, y yo me las ingenio para ponerlos en la buena pista. Me exponen todos los elementos que han logrado reunir, y yo consigo, por lo general, encauzarlos debidamente gracias al conocimiento que poseo de la historia criminal. Existe entre los hechos delictivos un vivo parecido de familia, y si usted se sabe al dedillo y en detalle 1.000.000 de casos, pocas veces deja usted de poner en claro el 1001. Estrade es un detective muy conocido. Recientemente, y en un caso de falsificación, lo vi todo nebuloso y eso fue lo que lo trajo aquí. ¿Y los demás visitantes? A la mayoría de ellos los envían las agencias particulares de investigación. Se trata de personas que se encuentran en alguna dificultad y que necesitan un pequeño consejo. Yo escucho lo que ellos me cuentan, ellos escuchan los comentarios que yo les hago y, acto continuo, les cobro mis honorarios. De modo, según eso, le dije, que usted, sin salir de su habitación, es capaz de hacer luz en líos que otros son incapaces de explicarse, a pesar de que han visto los detalles todos por sí mismos. Así es, poseo una especie de intuición en ese sentido.
De cuando en cuando se presenta un caso de algún mayor complejidad. Cuando eso ocurre, tengo yo que moverme para ver las cosas con mis propios ojos. La verdad es que poseo una cantidad de conocimientos especiales que aplico al problema en cuestión, lo que facilita de un modo asombroso las cosas.